¿Qué imágenes se te vienen a la cabeza si te hablo de energía? Puede que sea una locomotora de carbón surcando Siberia, puede que sean las luces de tu casa o grandes fábricas llenas de cables. Tal vez una explotación de petróleo en algún desierto lejano o los molinos eólicos que instalaron en las colinas de tu pueblo hace poco. Todas esas escenas nos cuentan una historia, que es la de la humanidad, pero también la del poder, el de la competición y la geopolítica. Pasado, presente y futuro tienen algo en común. Están atravesados por la energía. Y por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de cómo la energía ha cambiado nuestro planeta. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para este episodio, que nos toca energéticamente, se han venido Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Pues muy bien, aquí estamos de nuevo. Con energía. Con energía. Eso con es. energía y ganas siempre. Importante. Eduardo Saldaña, ¿qué tal, Eduardo? A tope, Fernando. Muy bien. Muy bien. Pues nada, el tema que nos toca hoy, ya digo, es energía, que es un tema a la gente le gusta. Y a lo mejor a los ingenieros que nos escuchan les provocamos un ictus, Pero Bueno, yo creo que nos perdonan. Que Eso es. confíen en nosotros. Que Eso por es. cierto, para energía, la del brazo del gatito Vale. que ya tiene nombre. Es verdad, hay que darle... pilas, ¿no? No, es... Sí, lleva pilas, tío. Pero Lleva pilas. si le das caña, funciona solo. Que de hecho ya está bautizado, ganó la opción democrática de Miao Zedong. Ganó Miao Zedong. Lo siento por todos los que Que queríais Mao es Kissinger. gato en chino, ¿eh? Nos lo Claro, dijeron era los oyentes. un juego como muy autorreferencial, antes debía ser Miao Zedong. Eso es. Es lo que eligieron los oyentes, así que bautizado se queda nuestro gato azul de No es el fin del mundo. Entonces, pero bueno, con el tema que nos toca hoy, vamos a darle un poquito de energía a esto. ¿Por qué hablamos, por qué le vamos a dedicar un episodio a la energía en un día como hoy? ¿Por qué decimos, que esto creo que es importante, por qué decimos que ha cambiado el mundo? Pues porque, Fer, como tú has vaticinado un poco al principio, la energía es la historia de la humanidad. O sea, al final es la fuerza que siempre hemos necesitado para sobrevivir, para 10 horas de avanzar. episodio. Claro, aquí aguanta un discurso de Fidel. Claro. No, pero al final es la fuerza esa que siempre hemos necesitado para sobrevivir, para avanzar a nivel civilizatorio. Ujú. Nuestra relación con las distintas fuentes de energía y los avances tecnológicos con los que las hemos aprovechado y desarrollado es lo que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Es decir, no estaríamos hoy aquí sin las tecnologías que descubrimos para poder explotar o desarrollar nuevas energías, ¿no? Por eso mismo, la energía siempre ha ido de la mano del poder y, por lo tanto, también de la geopolítica, que es algo pues, que nos gusta mucho. Claro. Y obviamente es imposible que contemos siglos de historia en un episodio de hora y pico, porque Ya no nos has podemos Que les chafado la gustaría a ilusión. los oyentes. No podemos hacer eso, lo siento, chicos, pero queremos ilustrar con distintos ejemplos cómo la energía y la geopolítica están relacionados, hasta qué punto la primera ha sido y sigue siendo determinante. Vale, entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es partir de algo muy básico, muy de definición de libre conocimiento del medio. Hablemos de la célula eucariota, pero bueno, hay que recordar que si nos vamos a aproximar a un concepto físico, ¿no?, de ciencias puras, también en su relación con las ciencias sociales, ¿no?, está bien partir de lo más sencillo, y es la definición o qué entendemos por energía. Pues mira, curiosamente no es nada fácil definir la energía. Y esto lo dice el autor del libro que tengo aquí delante, si nos estáis viendo en YouTube, si no te digo ya el título, que se llama Energía y Civilización, escrito por Václav Smil, que es el libro que hemos utilizado para este guión, es nuestra referencia principal. Y lo que dice él es que incluso los ganadores del Nobel de Física no saben muy bien cómo definir la energía. O sea, que si en la no lo típica sab- entrevista después de ganar, bueno, ¿y entonces cómo definimos la energía? Se quedan bloqueados. Pero yo te pregunto a ti por tus cosas o qué, señor. Eso Hay es. que joderme. Entonces, si el premio Nobel de Física no sabe definirme la energía, pues no me exijáis A ver, demasiado, ¿no? Yo le quitaba el Nobel, ¿eh? O sea, Claro, ¿sabes? pero- La energía con un premio Su Nobel. respuesta es, qué Claro. movida. Pero esto es en plan, cuando tengas algún problema de síndrome del impostor, piensa que hay un premio Claro, Nobel que no sabe definir la energía. definir la energía. Me Eso es. explico un poco, ¿no? En plan, la RAE, por ejemplo, sí que se atreve y la define como la capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo y que se mide en julios. Pero no sabemos exactamente qué la compone, de ahí la dificultad de los premios Nobel, ¿no? Claro. No podemos mirar a la energía en un microscopio y desentrañar qué la compone, qué es, qué Es la como forma, ¿no? la fuerza. Eso es algo un poquito más complejo, Claro. ¿no? Lo que sí que sabemos es que la energía puede manifestarse de muchas formas y que todas esas formas están unidas entre sí o pueden estarlo. De hecho, muchas veces cuando hablamos de energía nos estamos refiriendo en realidad a los materiales o tecnologías con los que podemos generarla, Ujú. ¿no? Por ejemplo, solemos tratar como sinónimos energía y electricidad cuando realmente no son lo mismo. La electricidad genera un tipo de energía que es la eléctrica, pero hay otros. Claro, hay muchos tipos de energía. Claro, esto no es como la definición de ¿qué es el viento? El aire en movimiento.
movimiento. Pues no, energía no es así de fácil, no es así de fácil. Entonces, ¿cómo clasificamos los tipos de energía? No sé si es de acuerdo a las fuentes que lo producen, a, no sé, alguna clasificación que quizás los nobles de física trabajando algún día han conseguido idear. A ver, una de las mejores formas es la de las fuentes. Si nos centráramos en las fuentes que producen energía, tendríamos, por ejemplo, la cinética, que es la que nos puede sonar más de las clases de física y química, que es la relacionada con el movimiento de los cuerpos. Por ejemplo, el esfuerzo que hacemos para echar a correr sería energía cinética. Claro. Básicamente, yo un viernes aquí cierro el chiringuito, energía cinética cuando me voy a mi casa, ¿vale? Corriendo sí, para esto. No se o me los ocurre mejor oyentes, ejemplo. los jueves por la mañana, cuando se levantan de la cama y van corriendo a por el teléfono no es para el fin oír, del mundo, eso es eso energía cinética claro. al 120%, ¿vale? Luego, la electricidad, que es básicamente la que se produce por electricidad. La energía electromagnética, que surge precisamente de la interacción entre campos eléctricos y magnéticos. La química, producida por las reacciones químicas de distintos elementos. Spoiler, tenemos aquí, bueno, spoiler no, anuncio, tenemos un capítulo de la historia de la química que también es verdad, recomendamos, claro. que complementa bien con... Buen hermano de este episodio. Y complementa bien con este capítulo. Sí. Luego tenemos, por ejemplo, la energía nuclear, que es la que está contenida en ese núcleo del átomo. La térmica, que es relacionada con el calor y la temperatura. Hay otras, pero esas son varias formas de clasificarlas. Y lo interesante es que las distintas energías se pueden combinar dependiendo de cada combinación tendremos unos resultados u otros. Vamos a usar un ejemplo que es bastante de conocimiento del medio también, y es cuando ponemos el agua a hervir, están involucrados tanto la energía térmica como la química. Claro. Para que funcione una batería, por ejemplo, necesitamos energía química, pero también energía eléctrica. Eso es. Y más allá de la lección de física, el hecho de que la De energía... nada. Exactamente. By Eduardo Saldaña, el hecho de que la energía sea algo tan amplio y tan presente en todos los aspectos de nuestra vida prueba esa idea de que es algo que explica y hace mover el mundo, ¿no? Así que la vamos a encontrar relacionada con las ciencias sociales en aspectos que van más allá de la geopolítica, del petróleo o del gas concretamente, Sí, que aunque es un son poco cosas, lo típico. claro, que vamos a tratar aquí, ¿no? Y aquí hay dos ideas clave con las que nos vamos a tener que quedar en este episodio, ¿no? La primera es que la historia de la energía no es lineal. No tenemos que pensarlo como que primero descubrimos el fuego, luego el carbón, luego el petróleo y luego las renovables, ¿no? Sino que las distintas fuentes de energía han estado siempre presentes, pero no siempre las hemos aprovechado de la misma manera. Claro. Llevamos utilizando el viento como fuente de energía para nuestros molinos y nuestros barcos desde hace siglos, pero solo muy recientemente lo utilizamos para generar electricidad a gran escala. Y eso no quita que no sigamos utilizándolo en sus formas más primigenias, ¿no? Seguimos teniendo barcos de vela o molinos. Y luego, otra idea muy importante es que energía y tecnología van de la mano siempre. La historia de la energía es también la del desarrollo tecnológico que hace posible que la aprovechemos de forma más amplia y eficiente. Si volvemos al ejemplo de los molinos, el desarrollo tecnológico ha permitido que con los siglos hayamos pasado de molinos muy rudimentarios que se usaban para moler el grano, Pues, el de hacer la harina el del con pueblo el de toda la río. el pueblo de toda la Claro. vida, a los gigantes eólicos que generan electricidad. Claro. Entonces, energía, tecnología y poder siempre van de la mano, es un triángulo que articula todo lo que vamos a contar en este episodio, ¿no? Tener petróleo no te sirve de nada si no tienes la tecnología Claro, para extraerlo, exactamente. pero tampoco si no existe un motor de combustión que se nutra de los productos del crudo, ¿no? En el momento en el que esas tecnologías se desarrollan y expanden es cuando todo cambia. Claro, es un poco lo interesante, ¿no? Que esa combinación entre el recurso y la tecnología, energía y tecnología, te da poder, pero si te falta alguno de ellos, pues no podemos hacer nada. Y Pues eso tiene que venir alguien que te invada y explote ese recurso, que es lo que ha pasado a lo largo de la historia. te iba a decir, que al final controlar El Imperio Británico te lo soluciona fácilmente. la tecnología y la energía al final te lleva a la hegemonía, que es un Sí. poco lo interesante y lo que iremos analizando a lo largo de este Y si ya le añades las episodio. ideas, pues ya lo Claro, flipas. claro. Es un poco la gracia del tema que nos ocupa hoy, que puede parecer así como muy de ciencias naturales desde el inicio, pero no, tiene una complejidad política muy importante. Digámosle la verdad a los oyentes, haciendo el esquema los tres de esto, nos flipamos muchísimo. O sea, Sí, sí. acordaos que esto fue muy buena rato de Que es conversación. todo como confesión a los oyentes. Nosotros cuando hacemos un guión de uno de los episodios, tenemos aquí una pizarrita en la oficina, una pizarra estas de pared grande, de estas de Rotus, y nos ponemos ahí a dibujar nuestras Estuvo ahí fumadas, Alba escribiendo Sí. y Sí, sí. los tres debatiendo. los esquemas y tal, Básicamente. y a ver cómo le damos una vuelta y esto nos encaja, esto no. Es así un poco como creamos. Yo creo que en redes debe haber algún vídeo, alguna foto que hemos hecho alguna Sí, vez de está este vídeo como acelerado. Timelapse. El timelapse, gracias. Alba moderna. Sí. De yo explicándolo, no recuerdo
bloquea a David, que gesticuló mucho, muy rápidamente. Y sí, está ese vídeo por ahí, pero ya haremos más. El alba italiana ahí saliendo de dentro. Pero bueno, habéis dicho que la relación de los humanos con esas fuentes de energía es importante, no es un proceso lineal, pero entiendo que por algún sitio tenemos que empezar. ¿Cuál es la primera fuente de energía, o al menos el recurso energético, que creéis que es importante mencionar en esta historia? Vale, pues aquí muchos oyentes dirán, el fuego, ya lo tengo. Pero es verdad que el fuego como fuente de energía térmica es clave en la historia de la humanidad, pero hay algo que todavía viene antes al descubrimiento del fuego y es el alimento, básicamente los alimentos. Importante, sí. Si lo pensamos, el alimento al final es el combustible que necesitamos los humanos y los animales para funcionar, ¿no? Claro. Y nuestra fuerza ha sido el motor primigenio de todas nuestras sociedades. La fuerza humana y animal es la que permitió precisamente que nos expandiésemos por el planeta, fue el motor principal de nuestras sociedades, de esas que sin inventos técnicos... Sí, es nuestro combustible, básicamente, como seres vivos. Alguien tenía que tirar de carros o arar el campo y no tenías todavía la tecnología para hacerlo sin tu fuerza física, sí, ¿no? por lo que sea el tractor en la Edad Media no. Claro, no pero había. por eso la agricultura y la ganadería son tan importantes, porque aquellas regiones más fértiles permitían precisamente el desarrollo de comunidades humanas más grandes por lo general y también al final fue un bien básico para el expansionismo de civilizaciones alrededor del mundo. Sí, esto se cuenta, esta idea, ¿no? de la agricultura y la ganadería como germen de la civilización, se cuenta bien en el libro Armas, Gérmenes y Acero, que es de Jared Diamond. Es un libro bastante conocido, el tipo que te recomiendan en muchas recopilaciones de 20 libros que tienes que leer en tu vida y tal. Y habla, él que es un antropólogo, habla de que las sociedades de distintos puntos del planeta, que bueno, transicionaron de los típicos cazadores-recolectores o nómadas y tal, a agricultores ya sedentarios, pudieron a la larga sostener a poblaciones más grandes, porque al final tenían un excedente en la cosecha o ganado y tal. Y eso de poblaciones más grandes les permitió especializar el trabajo, generar burocracia y empezar a construir jerarquías, estados o protestados, o sea, las primeras comunidades políticas humanas, ¿no? Y también dice que esa región del creciente fértil, lo que sería Mesopotamia, esa zona de Oriente Próximo, tenía en aquel entonces una ventaja natural en ese sentido. O sea, que explicaría, sin caer en el determinismo, que es una cosa muy buena que tiene este libro, que no cae en esto es así siempre, él matiza muy bien, que eso explica que en buena medida tuviésemos tantas civilizaciones importantes a lo largo de los siglos, ¿no? También esa zona, él también enlaza con la idea de Egipto y demás, ¿no? Sí, además también lo podemos pensar todo esto en clave negativa porque no entenderíamos la esclavitud sin esa necesidad energética de las sociedades antiguas y no tan antiguas, ¿no? Eso es fuerza de trabajo también, energía. Eso claro. es, hacía falta muchísima mano de obra para construir y expandir imperios, para recolectar en el campo, para hacer mover los transportes, etcétera, ¿no? Y si esa fuente de energía primaria era la humana y la animal, pues esto favorecía que se utilizase a la población como un bien más, ¿no? Correcto. Y de nuevo, no es algo de sociedades antiguas como la romana, recordemos que la esclavitud no se abolió y erradicó del todo hasta ya bien entrado el siglo XIX y hoy siguen existiendo prácticas que se asemejan a la esclavitud en todo el mundo, muy relacionadas precisamente con ese trabajo manual. Yo que sé, haciendo el guión yo me acordaba de los trabajadores, muchos provenientes del sudeste asiático, que levantaron los estadios del Mundial de Qatar. Igual que ese estadio de fútbol, al final podemos establecer un paralelismo entre ese estadio de fútbol con, yo que sé, la pirámide egipcia o el castillo antiguo, Sí. ¿no? Tiene una función más allá de lo funerario, de lo defensivo o de lo deportivo, sino que también sirve para proyectar poder y eso lo construye alguien. Sí, y lo no simbólico, siempre, en definitiva, ¿no? eso es, Claro. y no siempre en las mejores condiciones. Claro, porque más allá de la fuerza humana, también creo que es interesante el uso de animales, ¿no? Que es uno de los primeros vectores de energía, no solo como fuerza de trabajo, sino también, por ejemplo, el transporte, que es a la hora de proyectar poder, es algo fundamental. ¿Cómo determinante ha sido esa energía animal para la geopolítica? Pues yo os diría que es clave, Fer, porque la domesticación de los animales, como los caballos y el perfeccionamiento de las monturas, fue clave tanto para la expansión como para la guerra. Claro. Es decir, todos tenemos en mente las representaciones de las batallas antiguas que se luchaban a caballo, ¿no? Está el cuerpo de caballería en los ejércitos sigue estando presente. Sigue existiendo, sí. Sí, o sea, poder criar y mantener un gran número de caballos fuertes aseguraba un ejército mucho más poderoso, más capaz de resistir y de vencer, ¿no? Y la cosa es que el abandono del caballo es bastante reciente. No fue hasta mediados del siglo XIX, después de 1840, cuando se empezaron a utilizar máquinas como los trenes para transportar a las tropas, y ya en la Primera Guerra Mundial los caballos, es verdad que siguieron siendo indispensables en algunas zonas de combate. Sí, como Pese a que aquí está la entraban ya peli los vehículos, los tanques y esto, ¿sabes? Sí, los camiones y demás. Me estoy acordando de la peli War Horse, que creo que es de Spielberg. Sí.
que explica el uso de los caballos en la Primera Guerra Mundial. Una peli muy sentida, ¿no? Pero bueno, que el caballo es el protagonista de un conflicto tan importante y tan reciente como la Primera Guerra Mundial. Luego es cierto que se abandona como al menos como elemento militar, ¿no? Claro, ya la segunda ya es una cuestión muy residual, ¿no? Claro. Pero la primera todavía tenía una importancia central. Es cuando empezaban a solaparse. Eso es. Eso es. Y de hecho, fíjate si son importantes que John Mackinder, nuestro querido Chupito, geopolítico, los consideró para formular su teoría del corazón continental, ¿no? Estaban esas grandes llanuras de Asia Central desde las que se puede controlar el resto de Eurasia y por lo tanto el mundo, ¿no? Ese es el corazón desde el cual podemos proyectar todo el poder. Y Mackinder formuló esta teoría en pleno desarrollo y expansión del ferrocarril, ¿no? Pero para justificarse, establecía el paralelismo histórico con los pueblos mongoles que se extendieron por Asia y Rusia a caballo. Sí. Entonces, sí que es cierto que les favoreció esa geografía llana de grandes estepas, pero también que fueran grandes jinetes. Claro, y luego, pues ellos dicen, vale, pues ellos aprovecharon el caballo, nosotros ahora que tenemos el gran invento del ferrocarril, pues podemos controlar esas grandes llanuras incluso con todavía más rapidez. Pero ahí vemos ese efecto de esa fuerza animal en la geopolítica. Y no nos tenemos que ir simplemente al imperio mongol. Es decir, la mayor potencia actual, que es Estados Unidos, se formó precisamente gracias a la conquista del oeste. Es decir, ¿Anda que no habrás usado tú horas de caballo en el Red Dead? No lo iba a decir, Fernando. Sí, yo te no veo. lo iba a decir. Que tú y yo tenemos con Bluetooth Claro, el cerebro yo he sido un conectado. gran jinete en el oeste y esto lo vives. ¿Por qué? Porque es verdad que al final los oyentes saben que yo soy un fan de los videojuegos y el Red Dead Redemption es uno de mis videojuegos favoritos. La cuestión es que ahí también se ve cómo esa conquista del oeste no habría sido posible sin los alimentos, la fuerza humana y también los animales. Y el caballo juega un papel fundamental, ¿no? Sí. Pero no solo los animales, sino también los restos de animales, que eso es otra cosa que se pasa por alto, pero en concreto en la conquista del oeste americano, el estiércol de búfalo, hay una anécdota que se cuenta precisamente... ¿Vas a contar una anécdota con estiércol con mierda de búfalo? Fernando, nunca sabes lo que puedes necesitar en esta vida para sobrevivir. Bueno, vale, pues cuenta. Cualquier preparacionista te lo diría. Sí, la sí, cuestión sí. es que el estiércol de búfalo, antes de que se los cargaran a prácticamente Apuñados, todos, sí. Era un combustible clave para los pioneros que avanzaban por el oeste, porque tenía un gran potencial calorífico y también energético, teniendo en cuenta los recursos que disponía en ese momento, y de hecho lo llamaban la madera de búfalo. O sea, ellos lo quemaban para calentarse en la hoguera. Sí, truño de búfalo. A mí me encanta esto de la conquista del oeste que tiene toda esa épica y en realidad fue posible gracias al estiércol de búfalo. Claro. Es Bueno, maravilloso. pero oye, al final pasas frío, hacías el círculo este con los carruajes, que no me acuerdo cómo se llama ahora, tiene un nombre específico. Círculo de carruajes. No, pero tiene un nombre, tiene un nombre. sí. Que además en Sudáfrica también lo aplicaban, ese círculo para protegerse. Sí, bueno, de las caravanas. Exactamente. Y tal. Sí. Y ahí tenías que Fuerte de quemar- caravanas también algo se le llama así. Pues nada, ahí queda la anécdota de la bosta de búfalo. Pero bueno, lo notamos un poco a coña, pero al final esto que se plantea es la idea de la biomasa, ¿no? Y la importancia de la biomasa, que ahora también se ha tenido como un pequeño revival de cara a la transición energética, ¿no? De hecho, bueno, vuelvo aquí a recomendar otro episodio que ya hicimos sobre los biocombustibles, donde ya hablábamos de la importancia de la biomasa, ¿no? Ese combustible que sale de un producto vegetal o animal, que en definitiva se plantea un poco como el futuro de los carburantes, ¿no? Para empezar, porque emiten muchos menos gases de efecto invernadero, que es ahora unas prioridades que tenemos de cara a combatir el tema del cambio climático. Eso es, y esto obviamente no quiere decir que no tengan un impacto ambiental, que es un Que problema lo tiene también, claro. Eso es, y es un problema que ya tenían las civilizaciones humanas que vivían a base de biomasa y de quemar madera, ¿no? Porque buena parte de los problemas de deforestación de Europa que todavía arrastramos, esa idea que siempre se comenta de que España era un país con muchísimos bosques y muchísimos árboles, ya ¿no? No sé qué, tal. Todas estas cosas, ¿no? Pues todo esto viene de una sobreexplotación de estos recursos. Y ahora podríamos enfrentarnos a problemas parecidos si de repente apostamos todo por la biomasa, ¿no? Claro. Entonces, no tenemos que apostarlo todo al biocombustible, pero es una alternativa interesante a la hora de diversificar y de, sobre todo, reducir la contaminación de los combustibles tradicionales, ¿no? Pero sí que es cierto que los biocombustibles nos prueban de nuevo que la historia de la energía no es lineal, ¿no? Si la biomasa fue la primera fuente de energía para los humanos, también lo puede ser en el presente y puede serlo en el futuro, pues de forma más eficiente, mejorada, y al final de ahí vemos ese factor de la tecnología de cómo, bueno, pues los alimentos siguen siendo una fuente de energía, ¿no? Es tal vez la más constante y la más antigua. O sea, se va claro quemando mierda de búfalo, siendo un pionero, ¿sabes? Sentando las bases del futuro de la energía mundial. Claro, es El un señor, visionario. Claro, de ahí a los pellets. Sí, efectivamente. Sí, es un poco el equivalente. No, pero bueno, al final es lo que dice, habla, es cíclico y dices, me río de la
a la mierda de la caca de búfalo, pero de repente... Sí, hombre, hoy no habría que recurrir a eso, Hombre, pero en claro, definitiva sí es un evidentemente no poco vas a tener aquí a millones de personas. dándole pero- cocido a un búfalo para que te genere ahí energía. No hay que recurrir a eso, pero en definitiva es un poco el antecedente de las vías energéticas que estamos explorando hoy. Habéis mencionado el ferrocarril, que fascinaba a Mackinder, y volviendo a esa línea más cronológica, con este invento, con el ferrocarril, ya nos topamos con una era fundamental en la historia de la energía, que es la primera revolución industrial, que, como sabemos, tendrá como protagonistas al carbón como fuente energética y a la máquina de vapor como invento, esa pata tecnológica que lo revoluciona todo. ¿Por qué es tan importante esta primera revolución industrial a nivel geopolítico? Pues primero, Fer, porque la revolución industrial supuso un cambio de era. Más cuando se estudia historia contemporánea se marca también esos momentos del cambio de era que supuso la revolución industrial. Por eso hablamos precisamente de revolución, ¿no? El uso extendido del carbón, la introducción de la máquina de vapor, de todos los inventos y tecnologías asociadas a la misma, no solo cambió las sociedades y economías de ese tiempo, sino que también va a favorecer que se asiente la primera gran potencia global, que es el Imperio Británico. O sea, de nuevo, energía más tecnología, Igual a poder. hegemonía. Es decir, Sí, no es entenderíamos el auge y la hegemonía del Imperio Británico sin la revolución industrial, Claro. reservas de carbón que tenía y el desarrollo de la máquina de vapor. Eso va de la mano, ¿no? La industrialización del Reino Unido a lo largo de los siglos XVIII-XIX coincide con la máxima expansión de su imperio. Y esto no es casualidad. ¿Por qué? Porque cuanto más puedes desarrollar tu economía, tienes más población sana que movilizar, más y mejores capacidades para la conquista, es decir, armas, barcos que ahora eran de vapor, mucho más rápidos, Claro. maquinaria, etcétera. Es Sí, decir, todo es más crece en productivo conjunto. en todos los aspectos. Claro, también favorece, Fer, la implementación de un comercio con una lógica de metrópoli, que es diferente. Es decir, las colonias proveen de materias primas y la metrópoli provee a esas colonias de los bienes avanzados y de la tecnología. Sí. Es decir, el control de esa tecnología queda en el núcleo de todo ese sistema que se estaba creando. Esto alimenta también un ciclo que hace que las potencias imperiales sean cada vez más poderosas. Es decir, aumenta la desigualdad entre la periferia y el centro. Claro, porque aquí, al contrario de lo que dijo Rajoy, lo que sí va a hacer una máquina es crear más máquinas. Porque aquí tener mejoras tecnológicas te incentivaba nuevos inventos, nuevas mejoras de productividad y un círculo bastante virtuoso, que al final es lo que vemos en muchas gráficas, por ejemplo, de económicas a nivel histórico, ¿no? Que a partir de la primera revolución industrial, la economía mundial empieza una línea, claro, pero exponencial a unos niveles es que brutales. Por eso se habla de revolución, porque Claro, es un claro, boom. claro. De repente todo explota y al nivel, a la velocidad en las que se hacían las cosas antes, de repente se acelera de una forma muy clara. Claro. Y al mismo tiempo, es lo que comentabais, ¿no? Que favorece una carrera y una competición entre potencias, esa época imperialista, y para llegar más lejos hay que construir o tener mejores capacidades. Para tener esas capacidades hay que tener industria, y para tener industria hay que tener acceso a las fuentes de energía. O sea, es que llega un momento en el que sin energía ya no eres nadie. O sea, caes en el olvido de los países. Eso es, Fer, y además ese esquema que acabas de plantear es pura lógica de competición geopolítica, ¿no? Y además tiene todo el sentido del mundo que fuese en ese momento cuando surge y se desarrolló la disciplina de la geopolítica. Antes hemos hablado de Mackinder, pero si por ejemplo pensamos en el Lebensraum, en esa teoría del espacio vital que desarrolló el geógrafo alemán Ratzel, él hablaba de que las sociedades humanas se comportan como organismos vivos, que buscan de forma natural expandirse por el territorio para sobrevivir. Y en el fondo está hablando de recursos, Claro. ¿no? Tanto de alimentos como de fuentes de Eso es. energía. Es una teoría muy problemática y refutada, pero que inaugura una disciplina que servirá de base y justificación teórica para el imperialismo. Y sí, igual no habla de forma directa de carbón, de máquinas de vapor o de electricidad, pero están implícitas Sí, en lo que sí, plantea. claro, se ¿no? sobreentiende, correcto. Y ojo, nos plantea un dilema muy interesante, porque la introducción de las máquinas como conversores de energía a un nivel tan extendido que trae esta revolución industrial favorece que se utilice la energía de una forma más eficiente. Es decir, quemar toneladas de madera para hacer funcionar un pequeño molino no es eficiente, Eso pero es es con lo que la humanidad se ha tenido que dar cuenta Era durante un poco mucho lo que tiempo. había, claro. Eso es. En el momento en el que tú puedes quemar, y que me perdonen los ingenieros y los químicos, un saquito de carbón Sí. y te va a permitir mover un molino mucho más grande, Claro. es mucho más eficiente. Claro. Pero esto no implica que se demande menos energía.
Al contrario, favorece que esa demanda aumente por aumento de la población, por expansionismo, por competición, porque las sociedades se desarrollan, porque se abren vías de producción en otros aspectos. Sí, más Entonces, actividad económica, lo que sea. eso claro. es, ser más eficientes en ciertas fuentes de energía al final nos desarrolla la economía y eso nos lleva a demandar todavía más energía. Claro. No tiene nada que ver lo que demandaba un campesino del siglo XI a lo que demandamos nosotros, Justo. evidentemente. Claro. Sí, aquel campesino del que una vez nos alegramos que le quemasen en la Inquisición no demandaba lo mismo. ¿Cómo? ¿Qué? Hubo un episodio, es que no me acuerdo cuál fue, que hablamos de Me un suena mucho libro. A lo mejor no estabas tú. Ay, es de un verdad. Sí, sí, libro yo en estaba el porque que- esto me suena. En Es el que, verdad. o sea, El queso y los gusanos se llama el libro, también, para aterrizar un poco la idea. Que había un señor que le condenaba a la Inquisición italiana 2 veces y la acababan quemando. Y aquí decíamos que estaba bien ¿Y quemado. esto qué capítulo? Pero es en realidad un molinero. Esto no es el fin del mundo. ¿No era la recomendación de muy- libros? A lo mejor una recomendación de libros. No me ¿no? acuerdo. Seguro sé. que los oyentes se acuerdan mejor y apuntaron muy bien ese libro y seguro que muchos Yo creo que es de lo los han leído. primeros episodios. No, Pues no, yo no, estaba, esto ¿eh? no es de hace Yo tanto estaba tiempo, presente en ese momento. Sí, éramos todavía con edad actual, básicamente. Pero bueno, ahí queda la idea. No nos podemos detener hoy en eso, no en la idea de la energía, no tanto en la del quemado por la Inquisición, pero estos siglos son los de mayor desarrollo, siglo XIX, ¿no? A partir de la primera Ujú. revolución industrial. Aquí viene también el boom de las ciencias puras, de la física, la biología, la química, también por supuesto de la mecánica para toda esa tecnología y la ingeniería. No es tan bien cuando se da todo el estudio y desarrollo de la electricidad. O sea, aquí estamos ya en una ola, en una efervescencia Sí. de la energía. Eso es. Y estos siglos, como dices, son muy productivos para la física y la química y se dan los grandes avances en el campo de la electricidad, ¿no? Aparte de, pues, del carbón y todo esto. Desde cómo funciona, pues el estudio de las cargas, de la corriente eléctrica, de cómo afecta a los cuerpos, a su aplicación en diversas tecnologías o su uso como energía, ¿no? Para que nos hagamos una idea un poco de lo rápido que es esto. En 1800, el inventor italiano Alessandro Volta desarrolló la primera pila. La primera Vale. pila, esa que hace mover a Sí. Miao Zedong, A Mao Zedong. no exactamente esa, pero la primera pila, ¿no? 30 años después, el británico Michael Faraday desarrollaría el primer generador clave para la generación de electricidad que accionase distintas máquinas. Ujú. Y también este siglo XIX, paralelamente, también sería el siglo de la guerra de las corrientes, ¿no? Sí. Que es la competición comercial entre Nikola Tesla y Thomas Edison por implementar su sistema de transporte de electricidad, la corriente continua de Edison, que era mucho más cara e ineficiente, y la corriente alterna de Tesla, que sí que es cierto que era un poco más insegura, ¿no? A nivel de, bueno, pues de repente te podías Bueno, electrocutar por ahí. cosas que pasan. Pero era mucho más eficiente y más barata. Y todo esto pasa en el siglo XIX. Y paralelamente esto afecta también a la cultura, ¿no? O sea, no tendríamos Sí. Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, sin esa relación con esos grandes inventos y esos avances y todo ese siglo de romanticismo pues fascinado con el avance la de la tecnología, técnica, ¿no? Sí, de hacia dónde iba. ¿El futurismo de qué época es? Principios del 20, ¿no? Yo El creo. futurismo. Es vanguardias, sí, Sí, es vanguardias. Eso es. Pero bueno, que al final también está alimentado de las naves espaciales. Claro, toda la ciencia Julio ficción Verne, ¿de cuándo sale, es Julio sale de Verne? aquí. Julio Verne es del siglo XIX. 19. Por eso yo Sí, creo sí, que sí. toda esa idea del... 1880 creo que es más o menos También Julio bebe Verne, mucho sí. de eso, de hacia dónde iba a ir el mundo del futuro, ¿no? Pero bueno, a ver, esto va a sonar a obviedad, pero sabemos que hoy no podríamos funcionar sin electricidad. La luz, los electrodomésticos de nuestros hogares, el funcionamiento de muchísimas industrias. Actualmente estamos conectados a esa corriente eléctrica que generamos a través de otras fuentes de energía, Sí. de conversores, de generadores más complejos. Al final hay muchas formas de generar electricidad, bien a través de turbinas y generadores en centrales eléctricas, que esto se utiliza la energía liberada de otra fuente. Por ejemplo, pienso en la hidroeléctrica con el agua, en la nuclear, en la térmica con el gas, el carbón, el petróleo, o en la geotérmica, es decir, en Centroamérica. Hay planes potentes para aprovechar la energía geotérmica y generar electricidad, ¿no? O también puedes generar electricidad de forma directa. La solar, la eólica, la maremotriz, se genera electricidad de forma directa sin accionar antes una turbina o un generador, ¿vale? Claro. Vemos al final que la generación de energía también se ha complejizado mucho y eso también hace que la competición por obtener los recursos y desarrollar las tecnologías que aseguren el suministro eléctrico gane mucho más peso. Ya no es simplemente tener mucho viento en tu zona, sino controlar las patentes y la capacidad de producir la tecnología para explotar ese tipo de recursos. Claro. Habéis mencionado ya el petróleo y el gas, que son las otras fuentes de energía fósil importantes y claves.
la segunda revolución industrial, y por un lado se utilizan en energía térmica para generar electricidad y luego también como derivados químicos para crear, por ejemplo, gasolina con las que movemos nuestros vehículos. ¿Cuál es la importancia de estas fuentes de energía, el petróleo y del gas? Pues yo os diría que son las fuentes de energía que más asociamos a la geopolítica. Es decir, creo que sí, pues al final... El carbón se quedó un poco pasado de moda. Sí, no has tenido tanto golpe, intervención, cuestiones petroleras, ¿no? Por el carbón, no. O sea, lo interesante del gas y del petróleo es que producen una cantidad de energía con poco material. En ese sentido, son mucho más eficientes que otras fuentes de energía, como por ejemplo la biomasa que mencionábamos antes. Es lo que te permite también acelerar la industria, los transportes y lo que extiende tanto su consumo a lo largo del planeta. Es decir, hace que se expanda mucho más el consumo de esto porque con poco generas mucho, ¿no? Pero ojo, ¿por qué su boom llega a principios del siglo XX? Porque es cuando precisamente se desarrolla el motor de combustión. Es decir, antes había petróleo, efectivamente, pero no tenías en qué aplicarlo, claro, ¿no? Al final, el motor de combustión es una máquina que permite generar muchísima energía con la quema de derivados de los hidrocarburos. Eso es. De nuevo, vemos la idea de que energía y tecnología tienen que ir de la mano para resultar realmente significativas. Ahora es fácil, yo que sé, mover un trasto de toneladas como un tren o un vehículo, que antes era imposible. Claro, o sea, y pensemos también en la con carbón, a lo mejor, pero vamos, era menos eficiente. revolución que supuso el motor de combustión, sí. ¿no? O sea, si el gran beneficiado de la primera y la cuestión de fondo es que, por eso mismo, la segunda revolución industrial, los beneficiados o los protagonistas, perdón, fueron las sociedades que viven una nueva fase de aceleración y de expansión gracias a los avances que hay en el campo de la energía. Nacen nuevas competiciones, nuevos actores geopolíticos. Por ejemplo, si el beneficiado en la primera revolución industrial fue el Reino Unido, en esta segunda revolución fue Estados Unidos, el ganador por antonomasia, ¿no? O sea, también cambiará además la dinámica de las guerras. No entenderíamos la Primera Guerra Mundial ni la Segunda sin la introducción de automóviles, aviones de combates propulsados por combustibles, los barcos a motor, los submarinos, tampoco sin una producción masiva de armas y municiones que era gracias a la quema de hidrocarburos, ¿no? La guerra ya es algo plenamente industrial en esa época. Sí, la industria tira de lo que tira. Sí, no, sin duda. En ese periodo. Claro. Luego tirará otras cosas. Antes podríamos decir casi que la guerra era artesanal a nivel de producción de armamentos y ahora ya es industrial. Ahí está uno de esos grandes cambios. Sí, de vapor, pero no tenías la misma capacidad de producción. Claro, no, es lo que te permite en términos económicos producir eso, economías industriales que también te llevan a sistemas bélicos industriales. Que aquí hacíamos un poco la coña de que el carbón no propicia grandes cambios geopolíticos, pero el origen de la Unión Europea está precisamente en el carbón. Claro, en compartir el carbón para no volver a evitar matarnos. guerras por eso. Sí, yo lo he pensado. Cuando lo has dicho, he dicho, bueno, a ver, depende de... Pero... y eso es, de hecho, es uno de esos grandes ejemplos, ¿no? También la energía no solo tenemos por qué competir, también nos puede unir. Es lo mismo que la economía. O sea, el caso de la Unión Europea es muy claro, al final también nos podemos poner de acuerdo para compartir recursos o gestionarlos de una forma más eficiente, ¿no? Comunidad Económica del Carbón y el Acero, el antecedente de la Unión Europea. Esto que estábamos comentando además me recordaba mucho a los episodios que hicimos de la Segunda Guerra Mundial, de la globalización, como la Segunda Guerra Mundial nos explica el mundo actual y tal, y decíamos que esa mitad de siglo es justo cuando el mundo se vuelve verdaderamente global. Antes también había una globalización, pero ahora es verdaderamente global en el sentido de que los conflictos suceden desde distintos puntos del planeta y todos pueden tener un alcance mundial. Y, lógicamente, lo que hace posible esa globalización, esos motores, esas armas, son precisamente las energías, no es otro factor. Aquí también esto implicará que definirán las relaciones geopolíticas de la propia competición y la dependencia. Sí, y además aquí ya tenemos múltiples ejemplos, ¿no? De hecho, es lo que decíamos de la geopolítica del petróleo, del gas, es algo muy estudiado, ¿no? Pero sí que es cierto que estos dos hidrocarburos ponen en el mapa a los países y territorios que los producen, ¿no? Tanto para bien como para mal. Era algo que ya pasaba con otras materias primas, pero que gana un nivel más de importancia en un mundo tan interconectado. Por ir más allá de Estados Unidos, que claramente es ese beneficiado de esa segunda revolución industrial, el petróleo fue determinante en conflictos, ¿no? Pues tenemos un caso que hemos mencionado muchas veces, el caso de Irán y el golpe de Estado de 1953, ¿no? Mossadegh nacionaliza el petróleo y británicos y estadounidenses apoyan y orquestan un golpe de Estado porque eran quienes controlaban esa producción de... era Reino Unido precisamente quien controlaba esa producción de petróleo, y todo eso te determina la historia del Irán moderno, ¿no? Y está muy centrado con una energía.
Entonces ahí vemos hasta dónde puede llegar a ser importante. También el petróleo nos hizo ver lo dependientes que podíamos ser de esta energía, de esta fuente de energía, en la crisis de 1973, a raíz de la guerra del Yom Kippur, ¿no? Sí. Ahí es cuando vemos que los países árabes productores instauran un bloqueo a Occidente, a los países que apoyan a Israel, y demostraron que no necesitaban ser una gran potencia militar o económica para poner en jaque a la economía global. Hubo problemas de una grandísima crisis económica y problemas de desabastecimiento. Y también llevó a que países como Estados Unidos se diesen de bruces con los riesgos de una dependencia excesiva de otros, ¿no? Una lección que les llevaría a buscar esa autosuficiencia que hoy sí que tienen gracias al fracking, es decir, siguen ligados a ese petróleo. ¿Y yo aquí puedo recomendar un libro? Sí, Claro. todo lo que quieras. Este libro que tenemos aquí, que es El mundo está en venta, la cara oculta del negocio de las... Este es materias primas, pero también tenemos, ahí tocan petróleo e hidrocarburos, que es de Javier Blas y Jack Farchi. Yo lo recomiendo mucho precisamente por lo que estaba contando Alba de todas estas anécdotas de golpes de Estado, intervenciones y demás por el control de materias primas, porque te ayuda a entender cómo precisamente el desarrollo de la energía y de la necesidad de explotar materias primas también hizo que surgieran actores nuevos que tenían mucho poder en el orden internacional y que eran capaces de tener mucha más presencia global que los propios estados. Pienso en un ejemplo, el de las 7 hermanas. Eso te iba a decir, si Claro. ibas por ahí, sí. Sí, las 7 hermanas, estas grandes petroleras que tuvieron que desmembrar para que no tuvieran más poder que los propios estados. Eso fue precisamente por la importancia que llegó a tener la energía a nivel global, en el momento este que estábamos hablando de finales del 19, principios del 20. Y este libro va más allá y aborda otras materias primas que están muy relacionadas con el desarrollo tecnológico y el desarrollo energético. Yo lo recomiendo mucho porque hay unos actores que no conocemos, que van más allá de los propios estados, que tienen un poder bestial en estos entornos. Y yo creo que también nos permite poner, añadir un puntito de complejidad y de cierta historia a la idea de pues otra cosa como muy lineal que hemos tratado siempre, ¿no? Que es lo primero estados y ahora el auge de las grandes Exacto. empresas. Y no, las grandes empresas también Siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron ahí, Sí. ¿no? La cosa es qué importancia pueden llegar a tener ahora en ámbitos, por ejemplo, como la información, etcétera. Pero sí, es súper interesante eso. Claro, ahora pues eso, ya no hay grandes empresas que exploten carbón, pues al final esas dejaron Bueno, paso a pero- otras. Pero sí hay grandes empresas que comercializan ese carbón, que es lo que el libro te cuenta, no, y claro. dices, ojo, porque a Sí, esos sí. intermediarios son al final los que son capaces de tumbarte la economía de un estado que dependa de la producción de carbón. Es súper interesante este libro, de verdad. Sí, ¿eh? aquí también la gracia es que en tanto que nuestro mundo actual se ha complejizado, ya no son solo los hidrocarburos, por ejemplo, sino que hay una gran cantidad de recursos muy diferentes los que te sirven para generar energía Claro. de una manera u otra o que contribuyen a un proceso más amplio que al final la energía está ahí inserto. En lo que estábamos mencionando, bueno, de la importancia del petróleo y el gas natural, seguro que hay otros ejemplos históricos, pero casi que podríamos decir que la crisis del Yom Kippur inaugura ese miedo a la dependencia excesiva de otros. En ese momento ocurre que donde la energía y la geopolítica parecen ir más de la mano que nunca y se rompe, es decir, que es como muy traumático. Pero también nos podemos preguntar si tener ese control estratégico de un recurso es suficiente, porque Estados Unidos, por ejemplo, lo sabemos, sigue apoyando a Israel después del Yom Kippur y en términos más actuales los países europeos siguen apoyando a Ucrania a pesar del bloqueo del gas ruso. Entonces, no sé si se rompe un poco el aura de ese poder total de la energía, no sé si es tan poderosa. Pues es una pregunta interesante que yo creo que daría como para mucha reflexión, Sí. ¿no? Pero, por ejemplo, yendo más a la guerra de Ucrania, esto lo hemos dicho varias veces, que es que Putin no hacía un mal cálculo cuando pensaba que la respuesta de Europa no iba a ser tan contundente con su invasión a Ucrania, precisamente porque contaba con que la dependencia del gas ruso influiría, como ya lo hizo con el caso de Crimea en 2014, ¿no? O sea, el tío tenía antecedentes. Claro. Y lo cierto es que la energía importa, pero no todos son los recursos y a veces importan más otras cosas, ¿no? Por eso siempre intentamos no ser como muy deterministas necesariamente con la geografía o con los recursos, ¿no? No todo en geopolítica es esto, pero hay que tenerlo en cuenta. Y claro, esto no quita que tengamos que estudiarlos, ¿no? ¿Por qué los países europeos podían permitirse hasta cierto punto prescindir de Rusia? Pues porque hay alternativas Claro. y porque el mundo es más complejo, ¿no? Claro. Y lo vimos con Azerbaiyán. Nadie en Europa se posicionó en exceso en el conflicto del Alto Karabaj, donde Azerbaiyán llevó a cabo una limpieza étnica en 2023. ¿Por qué? Pues porque es una de las alternativas al gas ruso, ese gas azerbaiyano, Justo. ¿no? Se Ujú. trazaron esos acuerdos con Azerbaiyán. Y podemos renunciar a ciertos bienes y asumir ciertas crisis, pero no todas las crisis, ¿no? Claro. La estrategia europea de la autonomía
autonomía estratégica tiene mucho que ver con la energía, ¿no? Porque es central para mantener nuestras economías, para poder ser autónomos en un mundo cada vez más complejo. Otra cosa sí, y es ese gran debate que también hemos tratado de somos capaces de hacerlo, ¿no? Claro, porque también es un debate importante. Nosotros hemos hablado en este podcast de reindustrializar Europa. ¿Podemos reindustrializarlo si no somos menos dependientes energéticamente? O sea, que una cosa está estrechamente ligada a la otra. Y dejar de depender de ciertos países no implica dejar de depender de todos, o que no Claro. no puedas abrazar relaciones complejas con otros países que igual te llevan a problemas a futuro. Claro, que ¿no? si no es la autarquía la única solución, no Eso depender de es. nadie y estar aquí en nuestra aldea gala, no tampoco. Es decir, eso, y al final lo que vemos es que hoy la transición energética, es decir, el abandono de la energía fósil por la renovable, es ese pilar estratégico de Europa, pero bueno, claro, una cosa es que sea nuestro pilar estratégico y otra cosa que lo podamos llevar a cabo o que en el camino pues nos lleve a hacer acuerdos que igual nos tenemos que tapar un poco la nariz cuando los hacemos. Sí, eso hay que gestionar las contradicciones a veces. Y antes de ir con la transición energética actual, que es el interesantísimo momento en el que estamos, si hablamos de eras energéticas, creo que también debemos hablar de la energía nuclear y de la Guerra Fría, porque de manera paralela a la era de los hidrocarburos, claramente hay una relación mayor con los conflictos, hablando de la era nuclear, ¿no? De la energía nuclear, porque básicamente define, insisto, una nueva era, sí. no solo a nivel energético e industrial, sino de cómo entendemos o cómo concebimos la guerra, los conflictos, la propia destrucción del ser humano. Eso es básicamente, o sea, la Guerra Fría es lo nuclear, está en el centro de todo esto y es lo interesante. Sí, de hecho ya lo contamos en el episodio de la Segunda Guerra Mundial, pero las bombas que se tiraron en Hiroshima y Nagasaki y el posterior desarrollo de la bomba de hidrógeno cambiaron por completo la percepción y el desarrollo de los conflictos. Claro. Es decir, se creó el arma total, aquella que no solo era capaz de acabar con el conflicto, sino también potencialmente podía acabar con el mundo entero, ¿no? Esa idea del fin Y precisamente absoluto. porque se libera tal cantidad Claro. de energía que, o sea, arrasa con todo. Que es Claro. Claro, cuando hablamos de energía también es esto, también Claro. es Tienes que la ser bomba capaz. que puede acabar con todo, ¿no? Efectivamente, y eso otorga una lógica nueva al conflicto porque dejan de existir esas luchas entre grandes potencias y pasan a librarse en otros escenarios, es decir, se vuelven subsidiarios, Sí. esas guerras proxy, porque Sí. si nos enfrentamos entre las potencias nucleares Esto, podemos acabar hay que con cerrar todo. el tinglao. Claro, además, para que veamos cómo la propia energía ha influido en la visión que se tiene del mundo, nacen conceptos como esa idea de la destrucción mutua asegurada, disuasión nuclear y todo, una carrera además por desarrollar armas nucleares que te lleva también a un desarrollo industrial y tecnológico, Sí. porque aquellos que consigan tener más armas nucleares tienen menos probabilidades de ser atacados, a cambio de crear un mundo más inseguro. Es decir, se amplifica ese dilema de seguridad clásico. Y otra cosa con la energía nuclear, que yo antes de entrar lo comentaba con Alba, para mí es una de las energías que más ha influido en el sistema internacional, sobre todo en cuanto a los marcos regulatorios del multilateralismo que hoy en día defienden muchos para la lucha contra el cambio climático. O sea, lo que voy es que el desarrollo de la energía nuclear, sobre todo de las armas nucleares, generó la necesidad de regularlas. Ahí tenemos el Tratado de No Proliferación Nuclear, Sí. al que todos los países no todos los países se han adherido y que puede que cada vez esté más entredicho. Hemos visto esas tensiones entre Rusia y Estados Unidos, pero sí que generó una base de derecho internacional, Sí, claro. que había un consenso global en cuanto a que, oye, hay que cooperar porque esto nos puede llevar a una situación muy crítica. Y es verdad que ya no estamos en la Guerra Fría, pero el aspecto nuclear sigue rigiendo nuestra realidad y los cálculos geopolíticos. Sí, Pienso en totalmente. la OTAN no entra en Ucrania precisamente por el miedo a esa escalada. Ha habido mucho control con el uso de las armas que se le entregaban a Ucrania por miedo a que Putin Una respondiera respuesta nuclear. exactamente. Luego tenemos la tensión entre India y Pakistán, la tensión en Corea del Norte, si Israel la tensión con Irán o si Irán con la proliferación que hay, si Irán consigue el arma nuclear, ¿qué va a hacer Arabia Saudí? La lógica nuclear sigue muy presente y desde el conflicto en Ucrania ha vuelto al centro del debate. Sí, lo interesante es que esa experiencia de la Guerra Fría, un poco alrededor de los riesgos de la radiación de la energía nuclear, ha contribuido a darle muy mala prensa a la energía nuclear, cuando en realidad, bueno, hay quienes la defienden, hay argumentos con las que se puede defender su eficiencia y algunos de sus beneficios, porque, por ejemplo, no emite gases de efecto invernadero y algunos lo han propuesto como solución al reto climático actual, ¿no?
Claro, o sea, además este yo creo que es uno de los grandes debates dentro de la cuestión energética en la actualidad, que yo creo que otro día podemos tratar más en profundidad, porque Estaría bien. hay mucha geopolítica y Ya discusión. le hemos mencionado aquí ya un par de veces. A ver si hacemos un episodio sobre la energía nuclear. Lo tenemos que hacer tarde o hay que hacerlo temprano. con mucho cuidadito. Cuando nos sentamos a hablar de temas, no nos solemos acordar, pero es un buen tema, sí. Sí, y bueno, eso, hay como mucha discusión al respecto, ¿no? Pero por plantearlo un poco brevemente, sí que es cierto que en nuestro imaginario colectivo solemos asociar la energía nuclear a accidentes como el de Chernóbil en 1986, que provocó la expulsión de gran cantidad de material radiactivo, provocando decenas de miles de muertos por la radiación, tanto en el accidente como por los efectos posteriores, ¿no? Y hoy en día sigue siendo una zona inhabitable, donde la circulación está muy regulada por los altos niveles de radiación. De hecho, también se volvió protagonista durante la guerra de Ucrania, porque Chernóbil está en esa frontera había que invadir por ahí, entre Ucrania y Bielorrusia, y pues bueno, ahí surgieron dudas, ¿no? Y hoy la energía nuclear es cierto que es muchísimo más segura que en Chernóbil, que en cierto sentido sigue siendo una excepción a la regla, ¿no? En realidad los accidentes como Chernóbil son algo muy raro, pero es cierto que nadie quiere una central nuclear cerca de su pueblo, y está además toda la cuestión logística de los residuos nucleares, que también generan mucho miedo, ¿no? Sí, la gestión es un engorro, por decirlo de manera así un poco rápida. Eso es. Como decías tú, Fer, es cierto que la energía nuclear no emite emisiones de efecto invernadero, no emite CO2, pero entonces en ese sentido podemos decir que es limpia, pero sí que emite de residuos radiactivos que hay que gestionar muy bien. Entonces, para sus detractores esto es suficiente para alejarse de ella, y para sus defensores los avances tecnológicos en cuanto a la seguridad de las centrales y la gestión de residuos aseguran que no vaya a pasar nada y compensa optar por ella, porque es una energía que produce mucha energía, valga la redundancia, y que puede ser muy beneficiosa de eso, de nuevo, de cara a la lucha contra el cambio climático. Y esto es un debate abierto que es complejo. Esto lo había hace muchísimo tiempo, pero me pareció muy interesante, y era que en realidad la energía que más víctimas ha causado a lo largo de la historia es la hidroeléctrica. Porque al final, cada vez que se rompe un embalse, pues claro, el agua tira para abajo y la ciudad o el pueblo que esté debajo se lo lleva por delante. Entonces, es que la nuclear con Hiroshima y Nagasaki, tío. No, pero me refiero a energía de uso civil, o sea, no como arma, en el sentido de, pues se me ha roto la presa en el pueblo, aquí en España se ha roto alguna presa y claro, pues te dejaba los X kilómetros que hubiese por delante, o en China también se ha roto alguna presa y vamos, y se moría un montón de gente, ¿no? Claro, entonces, pero el agua no nos lo provoca sabemos ese asociar, miedo eso es. que provoca la radiación, aunque es cierto que Chernóbil es una cosa muy, muy excepcional, ¿no? Pero claro, y Fukushima vino por un terremoto más tsunami. Estaba pensando en Chernóbil, no, sino en Fukushima. Claro, también puso de manifiesto, en plan, si se ponen centrales nucleares en zonas de riesgo. Claro. Como no lo pongas en sitios delicados, pero bueno. Pero esta cuestión de la energía nuclear ahora mismo es un cisma dentro de la estrategia energética de la Unión Europea. O sea, hay un debate más que abierto. Totalmente, lo vemos además con Francia, que es la gran potencia nuclear, que es el gran defensor, aboga por ello a nivel europeo, frente a otros como Alemania o la propia España, que han optado más por alejarse de la nuclear, sobre todo Alemania, aunque luego reculó con todo el tema de la crisis energética, tenía planeado cerrar más centrales y luego dijo, bueno, igual no, en favor de, por ejemplo, de otras energías como el gas, que sí son más seguras en ese sentido, pero también son mucho más contaminantes. Entonces aquí nos enfrentamos a dilemas constantes. Susto o muerte, ¿no? Además, con Francia, yo creo que tenemos un artículo en Orden Mundial de eso, y los franceses lo utilizan para los equilibrios geopolíticos internos de la Unión Europea, porque saben que si se apuesta por la nuclear, Francia puede convertirse en un suministrador de energía eléctrica a todo el centro de Europa. Es decir, tiene una posición geográfica que puede extender cableado. Ellos ya tienen los deberes hechos, entonces parten con posición de ventaja. Y para mí me parece un ejemplo muy bueno en esa relación de hegemonía, control de tecnología y de energías, porque Francia al final tiene todo ese know-how de cómo desarrollar infraestructuras nucleares y lo tiene muy trabajado. Problema de Francia, que no tiene el recurso que es el uranio, que por eso lo de Níger, perder su posición allí, ha sido un varapalo muy gordo para la estrategia nuclear francesa. Creo que también lo obtiene de otras zonas. De Uzbekistán y Canadá, yo creo que también. Creo que en realidad Canadá, Australia también tiene uranio. Sí. Creo recordar que tiene ese suministro bastante asegurado, pero sí, es cierto que también es otra derivada. Tienen reservas guardadas o un montón. Claro, pero también es eso que es otra derivada de esto. Vale, la energía nuclear puede ser muy eficiente y vale, podemos aceptar los riesgos aceptando que la tecnología que tenemos actualmente nos permite gestionar esos residuos de una forma muy, muy segura, pero también está el hecho de, bueno, pero es que también necesitamos recursos como el uranio que tenemos que extraer de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, claro, ahí también hay una
una lógica de materias primas estratégicas en torno al uranio si lo apuestas todo a la energía nuclear. Entonces, bueno, es un debate complejo que ya trataremos. En definitiva, que no hay ninguna solución perfecta. Todas tienen algún coste o algún riesgo por algún sitio y al final es simplemente valorar qué crees que te compensa más dependiendo del contexto, de lo que tú buscas, etcétera, etcétera. Vamos ahora sí con la era actual, que es la que aquí más nos interesa, que es la de la transición energética, porque nos hemos dado cuenta en determinado momento que no podemos seguir quemando petróleo y gas como si no hubiese mañana, porque básicamente no habrá mañana si seguimos haciendo eso, ¿no? Aunque aporten muchísima energía. Acabamos con el planeta mientras en ese proceso. Aquí es donde entran las renovables. ¿Qué están suponiendo las energías renovables en esa especie de, decir trilema, no es un trilema, pero bueno, santísima trinidad de energía, tecnología y poder o hegemonía? Pues yo, Fer, creo que una idea clave que extraemos de siglos de historia es que toda generación y consumo de energía va a tener un impacto en el medio ambiente. Y al final tenemos que Hay tomar... que asumir eso. Sí, incluida la renovable, y tenemos que tomar una decisión al respecto. Los hidrocarburos fueron una revolución porque eran muy eficientes a nivel energético, mucho más que las energías previas, con poco se obtenía mucho, pero la cara B es que eran todos esos gases de efecto invernadero que provocaron y acentuaron la crisis climática, ¿no? Acabamos de hablar, por ejemplo, de la nuclear. Oye, pues tiene la cara B de la gestión de los recursos radiactivos o de cualquier tipo de problema que pueda haber en esas centrales. Y las renovables es que tampoco se escapan a ese cálculo. Claro. Vale, no emiten gases de efecto invernadero, pero requieren unas instalaciones técnicas complejas en las que hay muchas tecnologías, muchas materias primas minerales, es decir, requerimos semiconductores, tierras raras, litio, cobre, cobalto. Hay que minar y producirlas. Es costoso, también contaminante. Pienso, aquí lo hemos recomendado el libro Cobalto Rojo. Sí. Ese libro es bestial para entender el impacto medioambiental y humano que tiene el desarrollo de estas energías renovables. Alba controla el tema de las tierras raras. Es decir, Nuestra tierra raróloga. No voy a ser pesada otra vez, lo prometo. No, pero tú sabes el impacto climático que tiene el extraer esas tierras raras. Sí, hay pueblos enteros en China que por minas que no se han hecho con las condiciones adecuadas, pues tienen unos problemas de salud importantes, como en general como cualquier explotación minera que no se haga pues con unas buenas cosas para que no se filtre al agua, ni a los ríos, ni a ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, las minas anda que no tienen impacto. Aquí de nuevo es algo que, por volver a esa idea inicial que hemos comentado en otras partes del episodio, volvemos a la circularidad del uso de las energías, ¿no? Sí. Como nos volvemos a dar de frente contra cosas que llevan mucho tiempo a nuestro alrededor, pero de repente podemos utilizarlas, ¿no? Antes poníamos el ejemplo del viento, pero podemos tener el caso del sol. Yo creo que es incluso más contraintuitivo, ¿no? Porque han tenido que pasar muchos siglos para que el sol sea una fuente de generación de electricidad a través de la energía solar. Y esto no quiere decir que no fuese una fuente de energía antes. Incluso en cosas tan básicas como la fotosíntesis se necesita el sol, ¿no? Y ahí influyen unos aspectos energéticos también, ¿no? Y ahí tenemos todos los alimentos. Que le digan a los dinosaurios qué pasa si no hay sol. Eso Joder, es. Te mueres. Eso es. Claro. Y luego también está pues el secado, la combustión, pero ahora podemos transformar la energía solar en electricidad a través de las placas, ¿no? Y eso coloca a los países que reciben más sol como focos de generación de esa energía. Incluso algunos para los que un exceso de sol podía ser un problema antes. Por ejemplo, está el caso de Marruecos, ¿no? Que tiene un clima más desértico. Sí. No era igual el lugar más... Con excepciones, ¿no? Hay zonas muy fértiles en Marruecos, pero puede que hubiese zonas que no fuesen lo más fértil del mundo y ahora tienen grandes proyectos para desarrollar energía solar. Entonces, esto es súper interesante. Antes hablábamos de la eólica, de ese desarrollo de los molinos, etcétera, y hoy vemos que hay grandes producciones de energía eólica con las granjas de molinos del Báltico, de la costa de Irlanda. De hecho, tenemos un mapa donde vemos cómo se está concentrando cada vez más energía eólica o producción de energía eólica en esos mares, por todo el viento que les da. La maremotriz con la generación de energía, con las mareas y el oleaje, eso también ahora está siendo bestial. Claro. Aquí me gustaría saber a qué mundo nos estamos encaminando con esa transición energética. Sobre todo si tenemos en cuenta que ahora mismo nos encontramos en un momento en el que el orden internacional está cambiando. Esto es algo que también hemos analizado en otros episodios. Ya hemos dicho, por ejemplo, que esa energía y la historia van estrechamente de la mano. Y asumo que en este caso también. No sé qué podemos esperar del futuro de la energía con este panorama internacional que tenemos hoy día.
Pues es una muy buena pregunta porque lo primero que tenemos que tener presente con las energías renovables es que va a haber una desigualdad en su implementación. Tenemos que partir de esa idea, Como ¿no? con cualquier otra también, por otro Sí. lado. O sea, que Eso es, ¿no? Las sociedades más ricas, con infraestructuras más avanzadas, pues podemos transicionar de una forma más sencilla, entre comillas, hacia energías más verdes. Mientras tanto, otras sociedades que tienen, al final, pues tienen más dificultades en este sentido, su desarrollo está muy ligado al de los hidrocarburos y no van a renunciar a esa eficiencia energética del petróleo, del gas o del carbón incluso, si pueden asegurar el bienestar de su población. Así que vamos a ver dos velocidades. Y aquí, por ejemplo, un ejemplo muy claro, un caso importante, yo creo que a futuro que nos tendremos que fijar es el de los países del Golfo, ¿no? Porque su crecimiento se ha basado en explotar recursos como el petróleo y el gas. Sí. Entonces, un cambio en el tipo de energías que se utilizan implica un cambio en el equilibrio de poder. Y ya os digo que más le vale a uno aferrarse a ese poder, que pues es que no es nada fácil perder ese privilegio. No, claro, a nadie le Entonces, gusta. ¿qué va a hacer Arabia Saudí o qué planes tiene Arabia Saudí de cara al futuro cuando realmente su principal fuente de Exacto, ingresos, claro. que es el petróleo, pierda progresivamente relevancia, importancia? Hay gente que decía que igual el turismo puede ser una, Sí, claro, pero una opción útil para Arabia Saudí, pero para eso tiene que abrirse. Claro. Y para abrirse en un régimen tan hermético, con una monarquía tan cerrada, con unos valores pues tan conservadores, puede suponer un O sea, tienen reto un que problema. igual les y termina destinar rompiendo. parte de tu ingreso del petrodólar a esa diversificación económica, lo que también te hace destinar menos al bienestar de tu población o acortar el tiempo que puedes destinar ese dinero al bienestar de tu población. Es decir, eso me lo han complicado. Claro, y otra idea también muy interesante es que esa transición energética también requiere de consumo y de tener un impacto climático. En la construcción de esa transición vamos a consumir y vamos a gastar muchísima de energía, ¿no? Porque para producir esas tecnologías renovables vas a tener que tirar de las energías anteriores, Claro. lo que genera un aumento de ese consumo. Y una cosa esencial es que se agudiza una nueva competición que ya existe por el control de recursos necesarios para esas renovables. Tendremos que hablar del litio, otro capítulo que tenemos muy pendiente. Hemos hablado de las tierras raras, también podremos hablar del coltán. Ya hay una competición por estos recursos, ¿no? Y también no solo por los recursos en sí, por esos bienes, sino por las patentes, por el dominio de la producción de esas tecnologías de la transición energética, de las baterías, de las placas solares, de los molinos. Ya tenemos una competición abierta entre un gran productor que es China, que puede producir placas solares de una manera muy barata, Justo. y unos países como por ejemplo pueden ser los europeos, que tienen una estrategia muy ligada a la transición energética y a obtener esas mismas placas solares de una forma asequible. Así que ahí vemos esos dilemas. Claro, y aquí, bueno, me estaba acordando que no lo hemos tocado, pero para otro capi sería interesante el tema del Fondo Soberano Noruego. Vale. Y cómo utilizan el beneficio de la venta de petróleo para... Sí. Que era una cosa que no... Digo, lo tenemos que tocar, porque me he acordado de lo de Arabia Saudí, digo, joder, modelos de cómo la energía también ayuda a desarrollar. Pero por ir un poco a lo que estaba planteando Alba, aquí hay una cosa que no debemos pasar por alto en el contexto actual, y es que la energía, ya lo hemos dicho, influye mucho en el orden internacional y en la geopolítica, pero también funciona a la inversa. Y a ver, me explico porque viene un poco Sí, por favor. paja mental de esto. Eduardo, venga. Ahora mismo, ¿vale? Sabemos que las renovables son las energías del futuro y que hay potencias como China, que decía Alba, que están poniendo todo su esfuerzo en controlar la producción de estas energías y ser una referencia, tanto a nivel de patentes como de materias primas. Vale. Es decir, ser el hegemón y que todos dependan de él. Vale, esto, si ocurre, les daría un poder bestial. Vale, pero es que esto, el tema es, esto Venga, se a ver, produce... venga. Aterriza, A ver, céntrate. La cosa es que esto se produce en un momento en el que el orden internacional se está fragmentando, Sí. ¿no? Potencias como China están ganando peso y otras tradicionales están luchando por mantener su poder. ¿Qué ocurre? Que, corregidme si me estoy equivocando, pero creo que es la primera vez en la historia de la humanidad en la que se produce esta dinámica en un contexto en el que hay una variedad energética tan amplia. O sea, no se me ocurre otro momento de la historia en el que el orden internacional empezara a fragmentarse, hubiera potencias en crecimiento, como ya lo comentamos en ese capítulo, pero además hubiera una cantidad de energías y tecnologías tan amplias para poder explotar las distintas fuentes de energía. Sí, o al menos, o sea, tantas energías en un mundo tan complejo nunca ha habido. Exactamente. Porque el mundo nunca ha sido tan complejo Claro. como lo es hoy. Claro, pero Creo el que es tema más es eso. que Claro. esto
puede llevarnos a que esa fragmentación también se vea reflejada en el consumo y la dependencia de cada una de las energías. Pienso en el caso de Estados Unidos y ahora con la llegada de Donald Trump, con ese drill, baby drill, que es lo de sí, vamos taladra. a volver a, claro, sí, a ahora mismo es una potencia, petróleo. Estados Unidos es una potencia en hidrocarburos, pero no está al nivel de producción de energías renovables como China. Vale. ¿Qué incentivo tiene Estados Unidos para subirse o para meterse en una competición en un campo que no domina? Es decir, a lo mejor puede decidir desarrollar tecnología que le permita explotar sus fuentes de energía, es decir, hidrocarburos, de una manera mucho más eficiente o diversificar aún más sus energías y apostar por la nuclear, por ejemplo, ¿no? Es decir, China, que tiene una importante dependencia del exterior, tiene claro que controlar sus energías pasa por desarrollar las renovables, porque es una buena forma que también le ayuda al desarrollo tecnológico. Pero a lo mejor Estados Unidos no se suma a eso. Bueno, claro, o sea, yo ese razonamiento te lo compro, pero voy a meter un asterisco. A ver. Hay una cosa que se llama cambio climático, es que si tú Ya, sigues... pero si te da igual, es decir, si Claro. llega un gobierno que te da igual, dice, yo no me voy a meter aquí a competir con China en esto, voy desarrollando renovables porque me ayudan al tema tecnológico, pero no voy a generarme una dependencia de China. Sigo explotando hidrocarburos que me permite tener una autonomía porque yo ahora mismo tengo una lucha geopolítica que es lo que está determinando qué tipo de energías exploto. Estoy de acuerdo, pero aquí otro asterisco, segundo asterisco, y es que una de las definiciones de un hegemón es que es capaz de proveer bienes públicos globales, como es liderar la lucha contra una amenaza global, como es el cambio climático. Si tú no quieres liderar esa lucha, o básicamente te la suda, siendo finos, a lo mejor estás renunciando a tu hegemonía. Quieres La ser una cuestión potencia regional y tal, pero a tu bola. Pero eso es otra idea que igual, porque cuando hicimos el capítulo de la globalización hablábamos de que tendíamos hacia un mundo más regionalizado. Claro. Puede que Estados Unidos diga, bueno, pues es que prefiero optar por ese camino, o igual no hace esa reflexión y sobre todo con esas tendencias de gente que verdaderamente no cree que exista el cambio climático. Claro, ¿no? es que yo sí iba a ir a eso. No están en la lista de prioridades del nuevo gobierno. O sea, desarrollas un enfoque liberal de las relaciones internacionales. O desarrollas tecnología que te hace explotar los hidrocarburos tradicionales de forma más eficiente, que es en lo que está invirtiendo Arabia Saudí, por ejemplo. Y esto es un problema, quiero decir, porque en el fondo se deja de lado lo que dice Fernando de esa lucha a la que tarde o temprano te vas a tener que enfrentar. El problema es que vas a llegar tarde priorizando posiblemente pues una energía en la que tú pues tienes más capacidades de competir, porque priorizas esa competencia. Claro. Pero bueno, ahí veremos a nivel interno de Estados Unidos qué termina pesando más, ¿no? Y yo creo que además también aquí hay algo que es que esto también le pasa a Europa, ¿no? Porque tampoco puede depender de un solo tipo de energía. Justo. Y además podemos decir que claramente está buscando la diversificación y controlar una energía propia en la que pueda competir a un alto nivel, ¿no? Y yo creo que aquí pues se ve muy bien con esa búsqueda de la idea del hidrógeno verde, de por desarrollar ejemplo, esa claro. energía del futuro, que siempre eternamente es la energía del futuro, pero Europa está metiendo muchísimo dinero en desarrollar esta cuestión, ¿no? Porque ve un filón, ¿no? Y al final lo que vemos es que efectivamente la fragmentación internacional también se ve reflejada en las múltiples apuestas energéticas. Todo el mundo está poniendo como los huevos en distintas Claro. cestas a ver qué le reporta, ¿no? Sí, y sí, eso totalmente. también es interesante. Entonces, también nos podemos preguntar si el desarrollo de nuevas tecnologías ha favorecido la fragmentación porque potencias emergentes pueden reducir su dependencia y ser punteras en esas energías, o si al contrario, si la fragmentación ha potenciado que esas nuevas potencias busquen controlar sus energías, ¿no? O sea, Me esto petó es- la cabeza. No, Sí, a pero mí es que, un poco es también. que está interrelacionado. Sí. O sea, a mí esto me parece que es que yo pienso en el contexto pienso en el contexto internacional y todos vimos cómo SpaceX mandó un cohete al espacio y volvió, y Elon Musk te está diciendo que va a explotar recursos espaciales. Ujú. Y eso ahora nos puede parecer una movida, pero a lo mejor dentro de 30 años tienes una minería espacial desarrollada. Y de nuevo nos volvemos a encontrar con esta lógica, que aquí es donde chocamos, que eso también es un debate interesantísimo con las lógicas del decrecimiento, de la transición energética y abrazar las renovables no necesariamente nos va a llevar a una reducción de ese consumo, sino que igual puede que explotemos todavía más, consumamos todavía más Claro. y nos expandamos todavía más. Entonces, bueno, pues ahí hay nuevas derivadas geopolíticas que no podemos dejar de Y lado. justo leía en New York Times ha sacado un artículo con esto de la COP Sí. de cómo China ya ha superado en emisiones a Europa y va camino de igualar a Estados Unidos a lo largo de este siglo. Claro, también ahí hay una narrativa de países que pueden surgir, de decir, yo es que no voy a ser yo el que luche contra el cambio climático o decrezca cuando esta potencia ya me ha superado a mí de largo.
Sí, Entonces, ahí hay un debate muy serio. El derecho a contaminar para el desarrollo, ¿no? De jolín, si los británicos quemaron todo el carbón del mundo en el pero ahora a lo siglo XIX, mejor ¿por qué yo no puedo quemar ahora? Un británico te puede decir, yo voy a volver a quemar carbón porque China ya ha superado a todo lo que Europa contaminó en conjunto. Me explico, que es un argumento un poco falaz, pero se puede aplicar a esto. Sí, es uno de los grandes debates que existen hoy en día y que además es importante porque, ya digo, la lucha contra el cambio climático es un problema que vivas en cualquier parte del planeta, seas chino, estadounidense o europeo, pues te va un poco nuestro futuro en ello. Y es al final que vamos a pagar todo. Pues nada, creo que hemos conseguido dar unas pinceladas, porque han sido pinceladas. Sí. Yo sé que por muchos años hubiésemos estado aquí hasta pasado mañana hablando de esto, desde el fuego hasta la última energía inventada ayer por la tarde. Pero bueno, aquí hemos dado unas pinceladas de esa importancia de la energía para la geopolítica. Muchísimas gracias, Salva. Gracias a los dos. Y muchísimas gracias, Eduardo. A ti, Fernando. Y gracias también a Moeve, con quienes hemos hecho en colaboración este episodio. Y gracias a ti también, que nos has estado escuchando en Spotify, en iVoox, en Amazon, en Apple, que nos has visto en YouTube. Y nada, nosotros, junto al buen gato azul Miau Zedong, te esperaremos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.